Gracias. Listo, vamos a empezar, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender básicamente es cómo funciona la web, ¿sí? Eh, lo que ustedes hacen normalmente cuando abren su navegador es un programa, ¿sí? Un programa que se conecta a otro programa que está en otra computadora. Ese otro programa es un servidor web. Lo que hace su navegador es pedirle al servidor web un archivo. El servidor web busca ese archivo, si lo encuentra, se lo manda de regreso al cliente y el cliente, o sea, su navegador, lo dibuja en la pantalla, ¿sí? Lo que se envía del servidor hacia su cliente es un archivo que tiene un formato. El más básico que vamos a ver es HTML, ¿sí? Por favor, en su navegador, ¿están viendo mi navegador? Sí. Métanse a esa página. Ah, profesor, un compañero dice que si lo deja entrar a la sesión. Ay, no. Bueno, Bien. Este es un tutorial que van a poder eh, revisar más al rato. Yo voy a hacer un documento muy básico. Aquí viene el ejemplo. Lo importante de entender es que este HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. No es un lenguaje de programación, ¿sí? Quiero que entiendan muy bien eso. No es un lenguaje de programación, Es un lenguaje de etiquetas, ¿no? ¿sí? Y ahorita vamos a entender qué nos deja hacer. Voy a abrir mi super aplicación. Ok, voy a borrar un poquito. ¿Ven esto que está ahí en la pantalla? Es lo básico, digamos, que debemos tener para generar un archivo HTML, ¿sí? Aquí adentro le voy a escribir hola. Ujú. Cada una de estas partes del documento que está entre menor que y mayor que es una etiqueta, ¿sí? Hay diferentes tipos de etiquetas. Estas que están en el archivo son las más básicas, las que debe llevar cualquier documento HTML. Lo que ustedes pongan entre la etiqueta body y la etiqueta body que cierra, la etiqueta que cierra es una que tiene una diagonal antes, ¿sí? Es lo que va a aparecer en la pantalla de su navegador. Voy a guardar este archivo. Y le voy a poner aquí, acuérdense de quitarle siempre esto si no lo guarda como txt. Y le voy a poner prueba.html. Bien. Esto es lo que se intercambia entre su cliente, su navegador web, y el servidor web, ¿sí? Acuérdense, su cliente es Chrome, es Edge, es Firefox, ¿sí? Eh, y el servidor puede ser un IIS, un Apache, etcétera, ¿sí? Entonces, lo voy a guardar. Y ahora, por favor,
Ustedes hagan lo mismo, generen este archivo y ábranlo con su navegador. ¿Pueden hacer eso? Sí, ya lo hice. Sí, ya. ¿Cómo le hicieron para abrirlo? Usas un navegador para abrir el documento. ¿Sí? Yo simplemente le puedo dar doble clic y se abre el navegador. ¿Ya vieron? Vean, es interesante lo que dice arriba en donde se pone la dirección. En vez de tener un nombre de un servidor dice, y que empiece con HTTP, dice file, ¿sí? File, dos puntos, y luego viene la ruta en mi máquina. Eso hace mi navegador, que es Firefox, ¿sí? El de ustedes podría hacer algo diferente. ¿Bien? Profesor, dice un compañero que si lo deja entrar a la sesión. Sí. Fíjense, estoy viendo esta página. Vamos a ver esta otra, ¿sí? Este es una página web que está en un servidor. Todo eso lo podemos deducir viendo la barra donde escribimos la dirección. El intercambio de los datos se hace a través de un protocolo, ¿sí? Ese protocolo se llama HTTP. Si ustedes se fijan acá, al inicio dice HTTPS, ¿sí? Este es otro protocolo que es un HTTP seguro. Por eso dice HTTPS. Luego dice dos puntos, diagonal, diagonal, y luego viene el nombre del servidor, o sea, de la computadora remota a la que me voy a conectar. Aquí esta computadora se llama www.w3schools.com, ¿sí? Ese es el nombre de la computadora o del servidor. Y después del nombre del servidor viene una ruta, ¿sí? Aquí lo que estoy diciendo es que le estoy pidiendo al servidor que busque en el directorio HTML y ahí adentro debería haber un archivo que se llama html-basic.asp, ¿sí? Ese es el archivo que yo le estoy pidiendo. Si existe, le va a hacer algún procesamiento, depende de qué tenga el archivo, pero al final el resultado va a ser puro código HTML. Y eso es lo que le manda al navegador. Y el navegador con ese código HTML dibuja todo lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Tienen duda con eso? No. ¿No? No. Bien. No. Vamos a regresar a su ejemplo que dice hola. ¿Sí? Si se fijan, nada más está el texto simplemente. Le voy a poner esta parte. H1 y P. ¿Sí? Le doy guardar y en mi navegador le doy recargar. ¿Sí? No necesito volver a abrirlo. Con que recargue el archivo es suficiente. ¿Qué creen que pasó? ¿Alguien entiende qué pasó? Se actualizó, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace la etiqueta H1? Te pone un título al documento. Y pone un texto grande, ¿sí? ¿Y qué hace P? Es una descripción, ¿no? Pone un párrafo, ¿sí? ¿Vale? Voy a poner esta etiqueta BR. ¿Qué creen que haga? Salto de línea. Salto de línea, ¿verdad? A ver si me acuerdo. ¿Qué hace HR? ¿Qué hizo HR?
Pone una línea, ¿no? Pone una línea. Vean que no nada más es texto, ¿sí? Vamos a ver si me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Cambio el color. Sí. Lo que hice, fíjense, a la etiqueta body le puse una propiedad. Las propiedades se ponen dentro de la misma etiqueta que abre, ¿sí? Hay una propiedad que se llama BG Color y ustedes le pueden poner un valor. Si ustedes cambian la propiedad BG Color de la etiqueta body, cambia el color del fondo, ¿sí? Voy a poner otra. Se llama table. Para dibujar una tabla. Una tabla tiene renglones que se ponen así. Voy a poner 2 renglones. Y dentro de cada renglón se ponen celdas que se ponen así. ¿Ya vieron qué pasó? Encerró entre celdas el Hola Mundo. Se hizo una tablita, ¿sí? Y le pueden poner todas las columnas y renglones que ustedes quieran. ¿Qué acabo de poner? Puse una etiqueta form y adentro puse una etiqueta input, ¿sí? Ujú. Este es un formulario, es un tema que tienen que entender muy bien cuando lean su tutorial de HTML, ¿sí? Lo que pasó acá es que se puso una cajita en donde yo puedo escribir, ¿ya vieron? Ujú. Y eso nos va a servir para poder meter datos a nuestros programas que hagamos en HTML. ¿Vale? Listo. Ya saben HTML. Claro que tienen que aprender qué etiquetas hay y usarlas, ¿sí? Entender que este código es el que les llega desde el servidor al que se conectan cada vez que piden una página, ¿sí? Ustedes se van a su página y le dan clic derecho y le van a ver código fuente de la página. Ahí está el código HTML, ¿sí? Muy abusados. Ya no solo es HTML, ya trae otras cosas, pero eso lo van a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Todo ese código es nada más para dibujar la página que estábamos viendo. Ujú. ¿Dudas con eso? No, de momento no. Ok, nada más les voy a enseñar otra etiqueta para que terminemos esto, para que no se queden tan tristes. Es la etiqueta A, ¿sí? Etiqueta A es una liga. Lo que tengo que poner aquí es
una dirección, ¿vale? Voy a ponerle spring.io. Spring.io. Vamos a ver si funciona. Voy a recargar, aparece la liga, le doy clic a la liga y me lleva a otra página. ¿Sí? Digamos que eso es lo principal del hipertexto, de texto que me lleva a otra página, ¿vale? ¿Dudas? Ya saben hacer páginas, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? No. Bien. Hay una herramienta que se llama MySQL Workbench, ¿sí? Ahorita nada más les voy a encargar que la bajen y la instalen. No la vamos a usar ahorita, no creo que nos dé tiempo. Pero pueden empezar a bajarla e instalarla, ¿vale? Les voy a mandar la liga. ¿Por dónde la va a mandar? En el chat. Ya se las mandé. ¿Vale? Bien. Hay otro tutorial que es un tutorial de SQL, ¿sí? Déjenme ver si ya se las mandé. No. Ahí está. ¿Vale? SQL es un lenguaje con el cual ustedes pueden comunicarse con una base de datos. Ustedes escriben un comando en SQL y la base de datos les responde con información o con lo que ustedes le estén pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una instrucción, select asterisco from customers, ¿sí? Ese es un pedacito de código en SQL que ustedes pueden escribir y lo que hace la base de datos es darles toda la información que se encuentra en una tabla que se llama customers, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es una tabla y cómo está organizada la información. Estoy abriendo MySQL Workbench. Yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Y vamos a ver el NetBeans mientras se carga. Lo que yo tengo aquí es un proyecto web, ¿sí? Por favor, a ver, intenten ustedes hacer un proyecto web en su NetBeans. Fíjense, le vamos a dar en File, Nuevo Proyecto. Vamos a quedarnos en Java con Maven. Y ahora lo que escogen es Web Application. Ya no escogen Java Application, sino Web Application, ¿sí? Denle siguiente. Proyecto Web 2. Le ponen un nombre, ¿sí? Muy abusados. Aquí dice servidor. ¿Qué servidor quieren utilizar? Seguramente a ustedes les aparece vacío. Lo que tienen que hacer es agregar un servidor. Pueden agregar el Glassfish o el Tomcat, cualquiera de los dos. Esos son servidores, bueno, más que eso, pero vamos a verlos por el momento como servidores web, ¿sí? Eso se instala en su máquina con su NetBeans.
no necesitan tener un servidor remoto para hacer sus pruebas. Su misma máquina funciona como servidor web. Por favor, agreguen el Glassfish, que es un poquito más ligero. Les va a pedir que acepten unos términos y le dicen que lo baje, por favor. ¿Sí? Es- Yo le voy a dar Finish, porque yo ya lo tengo. ¿Cómo de nuevo, por favor? Cuando estén en esa pantalla para elegir el servidor, no van a tener ahí ninguno. O a lo mejor lo tienen ya. ¿Cómo les aparece? Ni siquiera tengo la opción en mi NetBeans. ¿No? ¿No puede hacer proyectos web? No, no. Yo tampoco lo veo. A ver, creamos un nuevo proyecto, ¿no? Yo File, tampoco. new project. Ajá. Yo tengo todo esto. No, pues no. No es por la versión, profesor, porque usted tiene la 11, ¿no? Sí, la que les dijimos que instalaran. Sí, es porque tengo una versión más vieja. Es que la utilizo en otra materia. Pero bueno, entonces voy a tener que instalar esa. Pero de todos modos, aunque tenga una versión más vieja, debería poder ver esto. ¿No lo ven? ¿Qué va? No sale. No, no, si no, no lo tengo. ¿A alguno sí lo ve? Sí, Sí. Sí, yo sí lo tengo. Bueno, la cosa es que hay que escoger la aplicación web y luego hay que instalar uno de los servidores, ¿sí? A ver, déjenme recordar los que no lo ven. ¿Tienen instalado este plugin Java Web? No, ahorita lo busco. A ver, otra vez, vamos a Tools, Plugins. Y aquí en los instalados yo tengo uno que se llama Java Web, ¿sí? Esta página nunca funciona bien. Por favor, traten de ponerle ese plugin para que aparezcan esas opciones, ¿sí? Bueno, Ahí me estoy en mi versión de NetBeans uno que se llama Java EE Base. ok, también podría funcionar. Ok. El objetivo es que su NetBeans ya tenga el soporte para generar proyectos para web, ¿sí? Les muestro qué se puede hacer aquí. Aquí aquí tengo yo un proyecto web y trae una carpeta que dice páginas web, ¿sí? Adentro de esa página web, aquí tengo un HTML, ¿sí? Ustedes pueden crear un HTML en cualquier momento, le dan clic derecho, nuevo, y le ponen archivo HTML, ¿sí? Cuando ustedes corran este proyecto, les va a mostrar siempre por default la primera página. La página por default se puede llamar como ustedes quieran, pero por default se llama index.html, ¿sí? Una cosa, yo he usado HTML y no es necesario usar NetBeans. Puedes hacer una carpeta y dentro de las carpetas poner subcarpetas Sí, y vas creando en la web así. sí, así es. Lo malo es que vamos a usar más que HTML, ¿sí? Ah, vale. Y vean, aquí tengo el código HTML. Voy a correr mi proyecto.
Se tarda un poquito. Y lo que hace es, va a levantar el servidor, ¿sí? Y en el servidor va a poner los archivos que yo tengo en mi proyecto, como si fuera un servidor remoto. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es abrirlo en el navegador. Ustedes pueden configurar el NetBeans para que cuando lo corran, al terminar de instalarlo, inmediatamente se abra el navegador, ¿sí? O lo que pueden hacer es abrir un navegador y poner la dirección de su máquina. Les voy a mostrar aquí. Si ustedes ponen en cualquier navegador esta dirección, 127.0.0.1, esa es su propia máquina, ¿sí? Es como si se estuvieran conectando a su propia máquina. En vez de poner ese número, también pueden poner simplemente localhost. Con eso el navegador ya entiende que tiene que ir a su propia máquina a buscar una página web. Nosotros le vamos a decir localhost 2.8080. Eso significa busca en mi máquina en el puerto 8080. Los puertos son unos números que utilizan las aplicaciones que se conectan a través de Internet para poder comunicarse entre ellas sin interrumpir a otras, ¿sí? Si yo quiero Profe. comunicarme con alguna, le tengo que poner un cierto puerto. ¿Sí? Profe, una duda rápida. ¿Sí? El servidor que utilizamos era Glassfish, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Y después del puerto ya viene qué es lo que quiero ver. Aquí dice Web Project, ¿sí? Si se fijan es como un directorio. Y adelante no tiene qué archivo es el que quiero pedir. Cuando nosotros no pedimos un archivo en específico, siempre se va a traer el índice, o sea, el archivo por default. En este caso es index.html. Y si se fijan, aquí está. Dice, hola mundo, y trae 2 ligas, ¿sí? Aquí está el código. ¿Lo alcanzan a ver? Le voy a dar opciones. Vean, aquí está doctime, HTML, head, body, hello world, entre etiquetas H1 para que salga grande. Aquí está. Y 2 ligas, A y A, ¿sí? La primera liga dice JSP. JSP es lo que aparece en la pantalla. Y el valor de la propiedad href es la página a donde nos va a llevar cuando le demos clic, ¿sí? La primera me lleva a una página que se llama newjsp.jsp y la otra me lleva a otra que se llama base.jsp, ¿sí? Ahora, nosotros nada más habíamos visto HTMLs, ¿sí? HTML es lo que soporta un servidor web. Glassfish o Tomcat son contenedores de aplicaciones, así se llaman. ¿Qué es un contenedor? Es un servidor web, o sea, sí me pasa archivos HTML, hace lo mismo, pero además interpreta la información que viene en esos archivos. Aparte de archivos HTML, si se fijan, también tengo archivos .jsp, ¿sí? ¿Qué es un archivo .jsp? Es un archivo que combina HTML, como lo pueden ver aquí, es HTML normal, junto con Java. Todo lo que tenga que ver con Java está entre unas etiquetas que son menor que % y % mayor que.
Lo que esté ahí adentro de esas etiquetas no es HTML, ¿sí? Y lo que va a hacer el contenedor de aplicaciones es traducirlo a HTML. Aquí fíjense que entre H1, que es HTML, están abriéndose estas etiquetas. Y adentro hay una instrucción, out.println hola JSP. Esto es Java. Cuando yo le pido un archivo JSP, le voy a dar clic. Cuando yo le pido un archivo JSP al servidor, lo que va a hacer es abrirlo. Todo lo que sea HTML me lo va a mandar directamente. Y lo que sea Java, lo va a ejecutar. Si esa ejecución de Java genera HTML, genera alguna cadena, la va a pegar junto con el demás HTML y se la va a mandar al navegador. Vean, voy a ver el código fuente de esta página. ¿Sí? ¿En qué es diferente a mi código que yo hice? ¿Lo pueden ver? ¿Alguien me puede decir? Aquí está lo que le llegó al navegador. Y aquí está lo que hicimos en nuestro archivo newjsp.jsp. ¿Cuál es la diferencia? A ver de nuevo, la otra página. Que ya te imprime el hola JSP, ¿no? No te Sí, pone el comando de qt println. sí, vean, acá arriba tengo un comentario de Java, ¿sí? Eso ni siquiera aparece. Luego aquí tengo una instrucción en Java, ¿sí? Dice Content Type Text HTML, Page Encoding UTF-8, ¿sí? Eso tampoco aparece acá. Pero fíjense que se convirtió en una etiqueta meta, ¿ya la vieron? Tiene su significado, hace algo. Ujú. Ah, no, aquí también tengo la etiqueta meta, ¿verdad? Sí, prácticamente está repetida, no es necesaria ponerla. Pero bueno, lo importante está en esta parte, ¿sí? Aquí están las etiquetas que abren y cierran de Java y está out.println. Pero eso no llega acá al navegador, ¿sí? Aquí al navegador nada más llegó hola JSP. Y con estas instrucciones lo que hizo fue dibujar esto, ¿sí? El navegador no sabe Java, solamente sabe HTML, ¿sí? Se pueden hacer páginas con otros lenguajes, por ejemplo, PHP. Ustedes hacen un programa con instrucciones en PHP, ¿sí? Combinadas con HTML. El servidor las traduce a HTML, las manda al navegador y el navegador solamente recibe HTML, ¿sí? El navegador no sabe PHP. Y así puede ser que su página esté hecha en Python, en Java, en PHP, incluso en C, en lo que ustedes quieran. Pero el resultado de ese programa tiene que ser HTML. Y eso es lo que recibe el navegador. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Estos son archivos JSPs. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Es necesario poner el outprintln? Lo voy a quitar. ¿Sí?
podríamos poner el hola JSP por fuera, o sea, como si fuera un título. Sí, de hecho, como es un texto sencillo, Ujú. lo puede poner así, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve poner aquí este? Bueno, esto nada más es un juguete, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tal que yo le pido poner hola JSP 500 veces? O ¿Cómo sea, lo haría? para los ciclos es mejor el out. No el out. Acuérdese que HTML no Ujú, es un lenguaje de programación. ujú, No hay for, ujú. ¿sí? ¿Cómo pondría hola 500 veces? Con for. No, que no. No, tendría que No, pues escribir sería 500, hola 500 veces, Sí, ¿no? tendría que tendría que escribirlo escribir 500 hola, veces. ¿sí? ¿Cómo pondría la hora del día? Creo que ahí sí hay una librería Time o mandando una referencia a un protocolo de... Pues se supone que en HTML puedes usar otros lenguajes, ¿no? Como No, no, no. JavaScript. Ajá. Bueno, pero JavaScript sí es un lenguaje de programación, pero Sí, no lo pero, confunda, no es HTML, ¿sí? sí, ya, pero te Se puedes puede valer hacer, de otros lenguajes. ¿sí? Y de otras herramientas, ¿sí? De hecho, también hay hojas de estilo y otras herramientas que aquí no estamos viendo todavía, ¿sí? Ujú, Lo importante entender aquí es que como usted aquí tiene acceso a un lenguaje de programación, puede hacer páginas dinámicas, ¿sí? ujú. No estáticas. Una página estática siempre presenta lo mismo. Utilizando el lenguaje de programación puede hacer páginas dinámicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo imprimiría los datos de una base de datos? ¿Lo puede hacer con HTML? Se supone que sí, hay páginas web como la de los bancos que te deja mirar esas cosas desde la web, ¿no? Ajá. Pero HTML no sabe ir a una base de datos. Hace Ya, mucho yo trabajé con MySQL y Java y ya me acuerdo claves intermedias para poder establecer el puente de comunicación. sí, necesito un lenguaje de programación que pueda conectarse a una base de datos para poder conectar esa base de datos con mi servidor de aplicaciones, ¿sí? Cualquier página hecha con simplemente HTML no puede ir a una base de datos, ¿sí? No hay manera. Pero aquí ya estamos usando un JSP, ¿sí? En un JSP yo puedo incrustar texto, perdón, pedacitos de código de Java, donde Java sí se puede conectar a un servidor de bases de datos y traerme la información, ¿sí? Y hacer lo que ustedes quieran, imprimir hola 5000 veces, calcular un factorial, lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes ya saben hacer con Java, ¿sí? ¿Se entiende esta parte, esta unión entre HTML y Java? Sí. ¿Sí? De manera que ahora ustedes ya pueden hacer todo lo que ustedes quieran y presentarlo en el navegador para que ya se vea más bonito, ya que no sea solamente la ventana negra, ¿sí? A ver, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, Ya saben HTML, ¿no? Ya Tampoco tanto. saben, ya saben que es un servidor web, ¿sí? Ya saben que es un contenedor de aplicaciones. El contenedor de aplicaciones es un servidor web, o sea, yo le pido archivos y me los manda, ¿sí? Simplemente, pero también interpreta los archivos. El servidor ya sabe que si el archivo es un .jsp, nada más por la extensión, ya sabe que puede tener Java y entonces busca el código Java y lo ejecuta, ¿sí?
¿Se entiende que el navegador solamente entiende HTML? Sí. ¿Sí? Bien. Me voy a regresar, le voy a dar back y me lleva a mi página anterior, ¿sí? Ahora me voy a ir a la otra liga que dice base de datos. Es esta de aquí. Y a ver, ayúdenme. ¿Qué hace esta cosa? Como que establece una conexión. Hey, no les pido que se aprendan esto ahorita, ¿sí? Lo que hay que entender es que trae todas las instrucciones. Vean, estos imports son como en Java, ¿no? Pero no son exactamente igual, ¿sí? Aquí hay HTML, aquí hay una tabla, aquí empieza código de Java. Se crea un objeto que se llama connects de tipo connection, un objeto SQL de tipo statement, se llama al método forName, se le pasa una cadena, se manda a llamar a getConnection, se le da una ruta donde está la base de datos, ¿sí? Una base de datos en MySQL que está en esta máquina y la base de datos se llama así. SQL es igual a connects create statement, imprime conexión establecida. Hay una cadena que es select todo from customers. Esto es SQL, ¿sí? Aquí ya estoy revolviendo HTML con Java, con JSPs, con SQL, ¿sí? Y luego tengo un while data.next, hay un tr, un td, y dentro del td hay un out.print con data.getIn de ID, de first name y de last name. Luego data.close, se cacha una excepción por si hay una excepción y termina, ¿sí? No les pido que lo entiendan al 100%, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se imaginan? Recuperando la información, ¿no? Y también dando entregar un formato. Sí, fíjense, estoy en un archivo JSP, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es programar una conexión a una base de datos de MySQL. Una vez que ya me conecté a la base de datos, le estoy diciendo, ejecuta el comando select todo from customers, ¿sí? Eso es, dame toda la información que esté en la tabla customers. Y luego de esa información, con un while, voy a ir renglón por renglón, porque me manda renglones de información, imprimiendo lo que me manda esa información, pero en cada vuelta, además de poner un ID, un first name y un last name, fíjense que también voy poniendo HTML, un TR, un TD, TD, y cierro los TRs y los TDs. ¿Qué creen que haga eso? ¿Se acuerdan qué hacían los TRs y los TDs? Las tablas, ¿no? Las tablas. Es una Tabla. tablita. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo corre. Le voy a dar clic. ¿Ven que dice conexión establecida? Aquí arriba. Aquí Sí. está el log.print, conexión establecida. ¿Sí? Y luego comienza un while. Y en el while están estos tres out.print, que son 1, 2, 3. ¿De dónde salió toda esta información? Porque miren cuántas son. De una base de datos, ¿no? De una base de datos, ¿sí? Y les repito, esto no lo hace HTML, ¿sí? Lo hace Java.
6,040 registros, ¿sí? Y se dibujaron 6,040 registros aquí en el navegador. ¿Qué creen que le llegó al navegador para dibujar todo esto? Veo el código fuente de la página. Y esto es lo que le llegó. Si se fijan, está en el formato en el que yo lo dibujé, ¿sí? En el que yo lo traje. Y con estas instrucciones, dibuja esto. A ver, una pregunta. ¿Mi navegador web puede conectarse a una base de datos? Por sí Sí, solo ¿no? no. No, no puede, ¿sí? ¿Qué es lo único que hizo mi navegador? Fíjense, aquí está arriba la dirección. ¿Qué fue lo que hizo el navegador? ¿Cuál es su trabajo? Simplemente mostrar la información, ¿no? Que fue recuperada. Sí, el navegador web, lo que le estoy diciendo, ve a esta máquina, a localhost, ¿sí? Conéctate a este puerto y trae y pide este archivo, ¿sí? Porque el navegador pide. Del otro lado, el servidor web busca ese archivo y si lo encuentra, lo va a mandar de regreso, ¿sí? Como es un JSP, antes de mandarlo de regreso, lo va a ejecutar porque seguramente tiene código Java, porque es un JSP. Si fuera un HTML, no le hace nada, me lo manda de regreso, ¿sí? Sin ningún tratamiento. Una vez que ya lo ejecutó, esa ejecución genera código HTML. Si ustedes se fijan, todo el código HTML que dibuja la tabla no está aquí en mi código, ¿sí? Este while lo genera. Y todo ese código es el que llega aquí al navegador. El navegador toma este código y lo dibuja de esta forma, ¿sí? De nuevo, el navegador no sabe bases de datos, no sabe conectarse a una base de datos, ni siquiera sabe hacer un while, ¿sí? Ni un for, ni un if, no tiene variables, no tiene nada que tiene un lenguaje de programación, ¿vale? ¿Dudas? Profe, ¿nosotros podemos crear nuestra propia base de datos? Claro. Ahorita vamos a entrar a esa parte, ¿sí? Pero a ver, necesito que quede muy claro. ¿Ya entendieron qué hace el navegador y qué hace el servidor? A Sí. ver, les voy a hacer una pregunta. ¿En dónde corre este código? Este código que está en la pantalla. ¿En dónde corre? ¿En qué computadora corre? ¿Dónde se ejecuta? La del servidor, ¿no? En el servidor, ¿sí? No en mi máquina, ¿sí? Yo estoy aquí en mi casa con mi máquina, con mi navegador, ¿sí? Y le pido esa información a un servidor que está lejos, quién sabe en dónde. Allá lejos, el servidor ejecuta el JSP y me manda el resultado a mi navegador, ¿sí? Mi navegador nada más lo recibe y lo dibuja, ¿sí? La base de datos no está en mi máquina, el servidor web no está en mi máquina, el servidor de aplicaciones no está en mi máquina, ¿no? Ese es el escenario normal. Ahora, ustedes no son normales, ustedes son desarrolladores, ¿sí? Cuando yo puse aquí el NetBeans,
instaló en mi máquina ese servidor remoto, ¿sí? Y se está corriendo aquí en mi máquina y lo está respondiendo de mi máquina, a mi navegador. Es local. Ujú. Y de hecho, la base de datos, el servidor de la base de datos está instalado aquí en mi máquina. Así que el servidor web, el servidor de aplicaciones, se está conectando también a la base de datos en mi misma máquina. ¿Vale? Sí. Vamos a ver la base de datos, ¿sí? Vean, este es el MySQL Workbench. Es una herramienta que les deja trabajar con un servidor de bases de datos que se llama MySQL. Hay muchos. Está SQL Server, está MySQL, está Oracle, está Sybase, hay de muchas marcas, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es instalar en su máquina MySQL, ¿sí? O instalar el MySQL Workbench que ya incluye el MySQL, ¿sí? Hay un botoncito aquí con un delfín que me deja manejar las conexiones. Y hay otro iconito que tiene unos cuadritos que me deja diseñar bases de datos, ¿sí? Ahorita no lo hemos visto, pero vamos a hacer una muy fácil. Me voy a conectar a mi servidor de MySQL dándole aquí doble clic, ¿sí? Ahí está. Puedo ver mucha información del servidor de las bases de datos. A ver, de nuevo, un servidor de bases de datos también es un programa, ¿sí? No es nada mágico. Todos son programas. Mi navegador es un programa. El servidor web es un programa. El servidor de bases de datos es un programa, ¿sí? Su tarea es esperar a que le pidan algo. Ustedes le piden algo, el servidor de la base de datos busca esa información y se las regresa, ¿sí? Funciona mucho como el navegador web. Al navegador web ustedes le piden un archivo y si lo encuentra, se los regresa, ¿sí? Ahora, aquí mi navegador web y el servidor web hablan un lenguaje que se llama HTTP, ¿sí? Ese es su protocolo para hablarse. Ahora, mi base de datos habla otro lenguaje, se llama SQL, ¿sí? Cuando yo ejecuto comandos en SQL, con eso le doy instrucciones para que me dé la información que yo quiero. Antes de llegar a ese punto, aquí del lado izquierdo, a ver si alcanzan a ver, dice Getting Started, ¿sí? Esa es una base de datos. Yo puedo crear bases de datos. Acá arribita dice crear un nuevo esquema, ¿sí? En MySQL crear un nuevo esquema es crear una nueva base de datos. Y yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? El servidor de bases de datos tiene muchas bases de datos, no tiene nada más una. Puede tener muchas, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esta instalación de MySQL que tengo en mi máquina, en este momento tiene 4 bases de datos. ¿Hay duda con eso? No. Dentro de una base de datos, ustedes lo que hacen son tablas, ¿sí? Hay más cosas, pero lo básico son tablas. ¿Cómo es una tabla? Fíjense, le voy a dar aquí. Tengo una tabla que se llama Customers. Puedo tener muchas tablas, las que yo quiera. Y de hecho, mucho del trabajo de diseñar una base de datos es hacer esas tablas y las relaciones que hay entre ellas.
Yo ahorita tengo una tabla muy básica, una base de datos muy básica que nada más tiene una tabla. Esa tabla tiene un nombre, se llama Customers. Voy a ver la información, ¿sí? ¿Alcanzan a ver aquí? Por el clic que yo di, se ejecutó este comando. Select todo from getting started.customers. Y el resultado es esta tabla que está acá abajo, ¿sí? Tenemos 1000 registros. Tenemos más, pero ahorita nada más me trajo 1000, ¿sí? Le pone un límite para que no se llene la memoria de cosas. Fíjense, una tabla es igual que una hoja de Excel. Tiene renglones y tiene columnas, ¿sí? Cada renglón se llama un registro. Aquí está el registro de James Pott, ¿sí? Tiene un identificador, tiene un first name, un last name, gender, age, occupation, marital status, salario, dirección, ciudad, ¿sí? Cada una de las columnas, ¿sí? Es un campo, así se llama. Entonces, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 campos, ¿sí? Y por el momento estoy viendo 1000 registros. ¿Se entiende? Esa es la organización básica de la información en las tablas, en las bases de datos, ¿sí? En cualquier base de datos relacional. Hay varios tipos de bases de datos. Las más comunes son las relacionales, ¿sí? Y así como esta tabla, dentro de una base de datos puede haber muchas tablas. ¿Se entendió cómo se guarda la información en una base de datos? Sí, con tablas. Simplemente con tablas, ¿sí? Lo más familiar que ustedes tienen es un archivo de Excel, ¿sí? Así como se guardan la información en un archivo de Excel, así se guarda la información en las tablas, ¿vale? ¿Dudas? Sí. Bien. Fíjense, aquí el primero es James Put, ¿sí? Su ID es el 1. Me voy a ir acá. Y fíjense, es precisamente el primero. Toda esta información es la que está en la base de datos, ¿sí? Hay 6040 registros. Y fíjense que no dibujé todos los campos. Nada más dibujé 3. El ID, el nombre y el apellido. ¿Sí? Yo puedo dibujar lo que yo quiera. No es a fuerzas que tenga que dibujar todo. Lo que hay que hacer aquí en el Workbench es en las tablas se puede crear otra tabla, ¿sí? Y dentro de la tabla ustedes dicen qué campos va a tener esa tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo poner una tabla que se llame alumnos. Decirle, la tabla de alumnos va a tener un ID, va a tener un número de cuenta, va a tener un nombre, va a tener una calificación. El ID es un entero, el número de cuenta es una cadena que mide 13, el nombre es una cadena que mide 45 y calificación es un decimal, ¿sí? Decimal de tamaño 4, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacen para armar una tabla, ¿sí? Le voy a dar aplicar. Esto que están viendo es el código SQL
que el Workbench le va a mandar a MySQL. Acuérdense que el Workbench es una herramienta que me deja trabajar y todo lo que yo hago se lo va a mandar al servidor de la base de datos. El servidor es MySQL, ¿sí? El Workbench no es el servidor. Es una herramienta para los programadores. Entonces, ahorita el Workbench va a mandar esta cadena, create table, bla, 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 se la va a mandar al servidor de MySQL. Y lo que tiene que hacer el servidor de MySQL es crear la tabla, ¿sí? Dijo que sí. Y aquí ya tengo la tabla alumnos y customers, ¿sí? Si yo abro la tabla de alumnos, vean que no hay información, ¿sí? Pero puedo poner algo. Juan Pérez. Calificación 5, ¿no? Para meter esos datos, lo que hay que hacer es teclear o generar esta instrucción. Insert into getting started.alumnos, ID, número, cuenta, nombre, calificación, valúes, 1, 94, 52, Juan Pérez, 5. Eso es lo que tendrían que teclear o generar para que se haga esa inserción de datos, ¿sí? Dijo que sí. Y si se fijan, ahí ya está la información, ¿sí? Ya está guardada en la base de datos. Ya la puedo consultar desde cualquier otra aplicación. Listo, ya saben bases de datos. ¿Vale? Profe, y ahí para, por ejemplo, meter cada dato, ¿tenemos que aplicarlo a cada momento? ¿Podemos meter varios datos y aplicarlo en un solo? Se puede hacer de uno en uno y se pueden hacer por montón. ¿Sí? Ok, Y hay un montón de formas de hacerlo. ¿Vale? Ok. Ya les mandé la liga del SQL. A ver, déjenme ver. SQL default, sí. Ya les mandé la liga para que también se metan a aprender SQL. ¿Sale? A ver, José Martín Vázquez, ¿lo podrá repetir? No me queda claro. ¿Qué parte? Porque vamos rapidísimo, viendo un montón de cosas. Me interesa que lo entiendan en lo general, ¿sí? ¿Qué cosa no entendimos? Ah, es de NetBeans. Tenemos problemas con el NetBeans, ¿no? Por favor, instalen el NetBeans más nuevo para que puedan tener eso. Y cuando tengan ya su proyecto, va a haber un directorio que dice páginas web. Ahí es donde se ponen las páginas web, ¿sí? Les repito, le dan New y pueden tener un HTML file, ¿sí? Lo mismo una clase Java, una interfase Java, un JSP, miren. También pueden crear JSPs, ¿sí? Listo. Ya creamos una pequeña aplicación utilizando HTML, utilizando Java y en un servidor web, ¿vale? Estamos yendo a una base de datos, estamos haciendo selects. Estos se llaman consultas o queries, ¿sí? Los selects para traer información de una tabla en una base de datos y ya la estamos dibujando en el navegador. ¿Vale? Hicimos un montón de cosas nuevas. Aquí está nuestro resultado, ¿sí? En lo general, ¿qué dudas tienen?
¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿vale? Durante un tiempo esto fue lo más común a la hora de desarrollar, ¿sí? Pero fíjense, esta es una aplicación de juguete muy, muy pequeñita. Y si ustedes ven este código ya empieza a ser demasiado complejo y grande, difícil de entender. Ahorita este nivel todavía es manejable, pero necesita el programador entender cómo funciona un servidor web, cómo funciona el contenedor de aplicaciones, el Glassfish o el Tomcat. Necesita saber Java, necesita saber HTML, ¿sí? Necesita saber, ya cuando mete otras cosas, JavaScript, hojas de estilo. Necesita saber bases de datos, ¿sí? Diseñar bases de datos. Y necesita saber cómo conectarse a esas bases de datos y cómo usar el API que me da el driver de MySQL para poder conectarse a esa base de datos. El driver es una librería, ¿sí? Una biblioteca que trae unos objetos, unas clases y métodos que sirven para conectarse a la base de datos, ¿sí? O sea, es aprender a manejar get connection, create statement, execute query, next, ¿sí? Aprender a manejar esos métodos y esos objetos para poder conectarse a una base de datos, ¿sí? Aquí en este archivo está todo combinado, ¿sí? Y después de algunos años, pues lo que tenía que pasar pasó. De nuevo llegamos al punto en que esto ya era otro espagueti, ¿sí? Un total relajo, muy difícil de entender y muy difícil de mantener, ¿vale? ¿Dudas? ¿Ya murieron? Por el momento no. Bien. Ahora, regresando a la práctica, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué era la práctica? Patrones de diseño. Patrones de diseño, sí. Bien, vamos a aplicar un patrón de diseño para hacer esto mismo, ¿sí? Pero de una forma más ordenada, ¿vale? Vamos a usar el patrón MVC, ¿sí? Por medio de ese patrón, yo voy a dividir mi código en tres partes. En la parte de modelos, en la parte de vistas y en la parte de controladores, ¿sí? Así fue concebido el patrón, así fue descrito. Alguien lo inventó, ¿sí? Y dijo, si tú separas tu código de esta forma, va a ser más fácil que hagas tu programa. Todos los demás leyeron el patrón y lo entendieron y dijeron, ah, entonces mi código va a estar dividido en modelos y en vistas y en controladores. Los modelos hacen esto, las vistas hacen esta otra función y los controladores hacen esta otra función. Ya lo leí, ya lo entendí. Muy bien. Ahora, cuando programe, voy a hacer eso. ¿Qué gano? Primero, el que diseñó ese patrón ya vio que aplicarlo ayuda, ¿sí? Ya lo aplicó varias veces y vio que no había problemas, que le ayudó a resolver cierto problema que él ya tenía. Pero lo más importante es que cualquier otra persona que sepa ese patrón, que lo conozca y vea su código, va a saber exactamente a dónde ir a buscar cada cosa que quiera modificar, ¿sí?
A ver, regresen a su práctica. ¿Qué hace el modelo vista con el patrón modelo vista controlador? ¿Alguien? A ver. Tere Durán. ¿Sigue ahí? Sí. A ver, Tere Durán, ¿qué hace ese patrón? O más específicamente, ¿qué hace un controlador? ¿Sabemos o no sabemos? No. ¿Por qué no sabemos? A ver, léanlo, por favor. Lo tienen ahí en su práctica. A ver, Pedro Ángel. Un controlador va como diario, ¿no? ¿Un controlador qué? Un control mediario entre el del modelo, ya que estos no tienen una conexión directa, ¿no? Dice que es un intermediario entre el modelo y la vista. Ok, eso está bien raro de entender. A ver, ¿qué hace la vista? ¿Qué hace una vista? La vista yo la entendí por lo que leí es cualquier objeto de aplicación o parte de lo que podría ser un programa que se encarga de mostrar la información y que pueda también ser modificada por el usuario. Es decir, lo que sería como, por así decirlo, la interacción entre el usuario y el programa. Ok, fíjense, la vista tiene que ver con lo que yo veo en mi programa, ¿sí? En el programa que hicimos, eh, identifiquen por favor que la vista tiene que ver mucho con lo que es la generación del HTML, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que va a ver el usuario, ¿sí? Es lo que llega al navegador y lo que ve el usuario. Esa parte, ahorita es difícil entenderlo, pero tiene que ver con la parte de vista, ¿sí? ¿Cómo sería el modelo? ¿Qué hace? Serían como las entrañas en sí, ¿no? Del programa. Ok, los modelos tienen que ver con todo el código que controla o que lleva la parte de los datos, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro programa, sería mucho lo que tiene que ver con la conexión a la base de datos y, por ejemplo, esos sellets, ¿sí? Que se traen la información. Ahora, ¿cuál sería el controlador? ¿Qué haría el controlador? Pues ocupar esos selects y esas conexiones a la base de datos y, por ejemplo, hacer ejecutar esa conexión y mandarle esos datos a la vista, ¿sí? Es una forma en la que se puede dividir la aplicación. El programa que hicimos no tiene nada de eso, ¿sí? No hay nada aquí que me dé una noción de qué es la vista, qué es el controlador y qué es el modelo. Entonces, vamos a hacer otro proyecto, ¿sí? Voy a cerrar este. Y voy a ocupar un framework. ¿Qué es un framework? ¿Alguna idea?
Bueno, un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas, métodos que me sirven para construir aplicaciones, ¿sí? Yo ya no lo hago desde cero. Ya trae un montón de cosas que yo puedo utilizar, ¿sí? Lo malo es que tengo que leer un montón para saber cómo utilizarlo. Pero y una vez que ya sé cómo utilizarlo, puedo hacer mis programas, entre comillas, rápidamente, ¿no? Mucho más rápido que empezar desde cero, por supuesto, ¿sí? Pero de todos modos tiene cierto nivel de complejidad. Voy a usar uno que se llama Spring. ¿Por qué Spring? Porque es un framework para Java, ¿sí? Y yo necesitaba un framework para Java para que ustedes pudieran ver código Java, ¿sí? Y voy a hacer una aplicación web y el Spring me deja hacer aplicaciones web. Y voy a hacer una aplicación MVC, o sea que utiliza el patrón de diseño modelo vista controlador. Y resulta que Spring, como muchos, utiliza ese patrón, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a ir a la página de Spring. Aquí está, ¿sí? Aquí yo puedo bajar las librerías, etcétera, hacer un montón de cosas. Tiene un montón de documentación para poder usarla, ¿sí? Ahorita me voy a ir a proyectos. Me voy a ir hasta el... No me deja. Me voy a ir al que dice Spring Initializer, ¿sí? La dirección es start.spring.io. Esta es una herramienta que me deja armar proyectos que yo puedo abrir en NetBeans, ¿sí? Le voy a decir, quiero que sea un proyecto con Maven en el lenguaje Java, ¿sí? Voy a usar la librería Spring Boot, la 226, y se va a llamar, clientes, ¿no? Quiero que lo guardes en un jar o en un war. Esto es como un zip, ¿sí? O un jar, el jar ya lo saben. Y quiero que sea para Java 14 o el 11 o el 8, ¿sí? Y agrégale una dependencia. Quiero que le pongas Java Web, ¿sí? Quiero que le pongas Spring Data JPA para que se conecte a una base de datos, ¿sí? Le doy todas las dependencias que yo quiera. Claro, tengo que saber cuáles son, ¿verdad? Y le doy Generate, ¿sí? Una vez que le di generar, me da un zip, ¿sí? Ese zip adentro tiene una carpeta. Lo que hago es copiarla, ¿sí? Y me voy a mi directorio del NetBeans. El mío está en Documents, NetBeans Projects, y ahí pego la carpeta, ¿sí? La pego. Y resulta que eso ya es un proyecto para NetBeans, ¿sí? Me voy a NetBeans, le doy abrir proyecto, busco el proyecto y lo abro, ¿sí? En este caso yo tengo este que se llama demo. Esto fue lo que me generó la herramienta de Spring. Yo ya no lo armé, ya venía con todo esto, ¿sí? Lo que yo hice fue generar algunas clases y algunos paquetes. Hice un paquete que se llama controladores, hice un paquete que se llama modelos, hice un paquete que se llama repositorios, ¿sí? Y fíjense cómo funciona esto.
Aquí tengo una página, un index.html, que lo único que tiene es una liga, ¿sí? Esa liga me va a mandar a una página que se llama Customer, ¿sí? Lo que yo hice fue un controlador, un modelo y un repositorio, ¿sí? La parte del repositorio no está contenido dentro del modelo vista controlador, pero es otro patrón de diseño, ¿sí? Lo que se hace es generar una interfase y esa interfase, nada más por ponerle hacia qué modelo va a estar relacionada, con eso ya hace la conexión a la base de datos, ¿sí? Y me deja traer los datos como yo quiera. Nada más por haber creado una interfase pública que está vacía. Prácticamente no programé nada, ¿sí? En el modelo, lo que hice fue una clase que se llama Customer. Le puse unas propiedades privadas, ID, first name, last name. Le puse getters y setters. Y con eso se crea una clase que es capaz de contener la información de un registro de la base de datos, ¿sí? Cuando yo pida información al repositorio, el repositorio me va a mandar un array o un arreglo de objetos tipo customer, ¿sí? Y ahí puedo guardar la información de ese cliente. Aquí está el controlador. El controlador tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 métodos. Aquí está el método que nos interesa, ¿sí? Se llama producto. Lo que hace el método producto es generar una variable que se llama customers, ¿sí? Se va a inventar una variable que se llama customers. Y ahí adentro va a guardar lo que le manda este método. Se llama find all. Esos métodos ya están creados, yo no los hice, ¿sí? Ese método lo que hace es ir a la base de datos y traerse toda la información de los customers, ¿sí? Y se ejecuta sobre el customer repository. Ahora, el modelo guarda toda esa información en una variable que se llama customers. ¿Y qué hace la vista? La vista es este otro archivo que está acá. Es un HTML, ¿sí? Aquí está la vista. Si se fijan, la mayoría es HTML. Y aquí tiene unas instrucciones raras, ¿sí? Esta parte de aquí no es HTML. Es otro lenguaje que se llama TimeLeaf, ¿sí? Esa es una biblioteca que se incluye en este proyecto para poder hacer algunas acciones como un lenguaje de programación, ¿sí? Tiene la instrucción each. Dice, para cada customer de la variable customers, que es la variable que me mandó el controlador, dibuja el first name y dibuja el last name, ¿sí? Eso es lo que hace. Y vamos a ver si corre, ¿sí? Este es un programa considerablemente más pesado que el otro, ¿sí? Entonces se va a tardar un ratito. Pero fíjense que lo que yo hice fue trabajar en este archivo para construir la vista. La vista es todo lo que tiene que ver con HTML y dibujar en la pantalla nada más, ¿sí? Aquí con un for dibujé en la pantalla lo que había en un conjunto de clientes. Es lo que hace la vista. Lo que hace el modelo es nada más definir cuáles son los campos que tiene una tabla, ¿sí?
Aquí está, la tabla es Customers y la base de datos es Getting Start. Y con eso se arma este objeto que me permite ir a la base de datos o guardar aquí lo que está guardado en la base de datos. Este es el modelo. Y el controlador lo que hace es ocupar el repositorio con el método findAll para traerse un conjunto de objetos customer y lo guarda en otra variable que se llama customers y se la pasa al modelo, ¿sí? A la vista. Es lo único que hace el controlador. Obtener la información y pasárselo a la vista. Este es el intermediario, ¿sí? Este de acá arriba, nada más para que se den una idea, es lo que yo pongo en mi navegador, ¿sí? Esta es la dirección que yo pongo en mi navegador. Por haber pedido en mi navegador esto, se ejecuta este método del controlador. Y así es como está todo separado en esta otra aplicación, ¿vale? A ver. Dice que no corrió porque ya está saliendo, ya está usado el puerto. Ok. Vamos a ver si lo puedo detener. Esta cosa estorba mucho. A ver, antes de que lo pueda hacer funcionar, ¿tienen alguna duda? Muy abusados, ¿eh? Hay que leer y entender un montón de cosas antes de poder entrar y hacer un proyecto en Spring. Pero ya que lo saben hacer, no tienen que programar casi nada para hacer funcionar la aplicación, ¿sí? Y lo que está muy claro es que queda separada la lógica en el modelo, la vista y el controlador, ¿sí? Y cualquier otro programador que vea ese código le va a entender muy fácil en dónde está la vista, el modelo y el controlador. Por darles un ejemplo, el resultado es una lista de personas en HTML, ¿sí? ¿Qué tendría yo que hacer si en vez de eso quiero un PDF con esa lista? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Podría repetir la pregunta? Si en vez de generar la lista de personas en HTML en mi navegador, yo quisiera esa lista en un PDF, ¿qué tendría que hacer? A ver, para empezar, en el primer proyecto, el que está todo junto, ¿ahí qué tendría que hacer? ¿Nadie? A ver, voy a cambiar la pregunta. Hablando del segundo proyecto, el que está dividido en modelo, vista y controlador. Si yo quisiera poder ver mi resultado no en HTML, sino en un PDF, ¿en qué parte del proyecto tendría que hacer yo modificaciones?
¿En la vista? Así es. Yo tendría que cambiar la vista, nada más la vista. ¿Necesito cambiar el repositorio? No, porque de todos modos voy a ir a la base de datos a traer la información, ¿sí? ¿Necesito cambiar el controlador? No, porque de todos modos tengo que hacer la selección de todos los datos y mandárselo a la vista, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo? Otra vista. Una vista que en vez de generar HTML, genere un PDF, ¿sí? Y entonces yo como programador me dedico a generar una nueva vista, reutilizando el mismo modelo y el mismo controlador. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, lo que va a cambiar es la vista. O sea, ya no va a ser un HTML, va a ser un PDF. ¿De qué otra forma podría cambiar? Ah, no, que sea un Excel. ¿De qué otra forma podría cambiar? Ah, no, que sea un HTML, pero que se vea armado o organizado de otro color y con otros colores, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con todo el código que va a traer la información a la base de datos. Y yo no debería meterme con ese código, sino solamente con la vista, ¿vale? Sí, gracias. Ahora, les voy a pedir que vuelvan a leer la parte que tiene que ver con MVC. Por favor, agarren su PDF y léanlo otra vez. La primera vez que lo leímos, yo creo que no entendimos casi nada, ¿sí? Vuélvanlo a leer. Ya nos debería dar un poquito de sentido, ¿sí? Pero a ver, háganlo, por favor. 2 minutos para leer. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron?
¿Ya terminaron de leer? A ver, necesito que me digan si se entendió un poquito más, ¿sí? La idea es que ustedes van a hacer programas y los pueden armar como quieran, ¿sí? Y generalmente cada quien lo puede armar de la manera que quiera. Eso nos da un montón de posibilidades. Y al mismo tiempo nos genera el problema de que va a ser bien difícil que alguien más lo entienda, ¿sí? Si ustedes aplican un patrón de diseño, entonces su código va a tener un cierto orden que cualquier otra persona que haya estudiado patrones de diseño va a poder entender un poquito más, ¿sí? Es nada más como seguir ciertas reglas para programar indicándonos qué objetos deberíamos hacer, cómo se deberían comunicar entre ellos, cómo se deberían llamar, ¿sí? De manera que sea más fácil entender y además que el programa funcione bien, ¿sí? Porque a veces encontramos soluciones que nos meten en problemas. Los patrones de diseño están hechos con cuidado para que no sucedan más problemas, ¿sí? A ver, dudas específicas del patrón. En la práctica hay muchos patrones, ¿sí? Nos va a dar tiempo ahorita nada más de ver uno, pero me interesa que entiendan de qué se trata o para qué sirven. Una duda, el ejemplo que estuvimos haciendo, ¿quién sería el controlador? Bueno, mire, aquí ya tengo corriendo la aplicación, ¿sí? Si se fija, ¿qué es lo que usted ve? Es simplemente HTML, ¿no? Le doy clic a la liga y veo la lista, ¿sí? Sí. Si yo veo el código es simplemente HTML. Desde aquí, yo no me puedo dar cuenta de esa división de cuál fue el controlador, cuál fue el modelo y cuál fue la vista, ¿sí? Sí. Pero si me voy al código, vea que tengo 1, 2, 3, 4 paquetes, ¿sí? Dentro de esos paquetes hay algunas clases, ¿vale? Sí. Como estoy usando el framework de Spring, la documentación me dice, voy a cerrar todo. La documentación me dice, ¿sabes qué? Haz una interfase, ¿sí? Que se llame Customer Repository, ¿sí? Y de hecho me da ciertas reglas. Sí. Ponle el nombre que tiene tu tabla en singular y luego ponle la palabra repositorio, ¿no? Sí. Tiene que heredar de JPA repository, ¿sí? Y le tienes que pasar el modelo que soporta los datos que hay en esa tabla, ¿sí? Esto nosotros no lo hemos visto, pero tiene que ver con temas un poquito más avanzados de Java, ¿sí? Me dice, haz eso, nada más haz eso, ¿sí? Y luego hazte una clase que se llame igual Customer y ponle campos ponle propiedades para guardar los campos que hay en la tabla, ¿sí? Sí. Ponle getters y setters y hazle un constructor donde le pases los datos que tú necesitas, ¿sí? Okay. Hazlo así.
Ahora, haz un controlador con un método que lo que haga es ir por la información al repositorio y pasarle la información a la vista. ¿Cómo se hace con este add attribute? Ve a find all, o sea, ve a buscar toda la información en el repositorio y guárdala en una variable customers, ¿sí? Nada más por haber hecho eso, esa información ya está disponible a la vista, ¿sí? Por detrás hace un montón de cosas. Sí, el framework hace un montón de cosas. Y lo que te dice la documentación, nada más por hacer un add attribute, esa información ya, la vista ya la puede ver, ¿sí? ¿Dónde está la vista? Ah, tienes que ponerla en cierto directorio. Aquí está. Es un HTML, ¿sí? Y aquí en la vista ya puedes usar el objeto customers, ¿sí? Si se fijan es este, customers. Desde el controlador creé customers y en la vista ya está aquí customers. Lo que hace esta instrucción each es recorrer el array customers y en cada vuelta se crea un objeto que se llama customer, ¿sí? Y lo que hace la instrucción TH-text es escribir de ese objeto customer la propiedad first name, ¿sí? Y la propiedad last name. ¿Vale? Todo esto que está aquí es para poner una liga. Cuando corre la aplicación, aquí están los nombres y aquí está la liga, por ejemplo, ¿no? De GamesPut. Nada más que esa no la hice funcionar, ¿sí? Me marca por ahí un error. ¿Vale? O sea, ¿dónde está el modelo? Está en este archivo. ¿Dónde está la vista? Está en este archivo. ¿Dónde está el controlador? Está en este archivo, ¿sí? Pero fíjense que yo ya nada más me dediqué a hacer la vista, el modelo y el controlador. Ya no me dediqué a hacer la conexión a la base de datos, ni a traer la información con un select todo from customers. Yo no le pasé la información a la vista, ¿sí? Y solito el navegador, cuando el navegador pide, aquí está la liga, cuando pide diagonal customer, inmediatamente va a esta parte a correr este método y hace esto. Ya todo eso está armado, hecho para que funcione automáticamente. ¿Vale? Hay un montón de código que no puse, pero un montón. Lo malo es que para aprender a usarlo, pues hay que leer bastante. ¿Vale? ¿Dudas? Y lo bueno de esto es que si aprenden a hacer esto y van a ver cualquier otro proyecto de Spring, van a poder saber dónde está el controlador, dónde están los modelos y dónde están los repositorios y dónde están las vistas. Casi automáticamente, para que no se pierdan. Bien, ya terminamos. ¿Dudas? Sí, profesor, pero... Por ahora lo vas a hacer. Pero... ¿es con respecto a la evaluación sigue normal? ¿Clases en línea? ¿Perdón? Con respecto a la evaluación por el cambio de calendario. Pues sí, seguimos encerrados. Vale, gracias. Sí. Ahorita vamos a terminar nuestras prácticas. Ya es la última práctica, ¿sí?
Les voy a calificar todas. Vamos a ver las tareas que tenemos. Vamos a ver su primer examen ya calificado y les voy a dejar su segundo examen, ¿sí? Para ya tener nuestra evaluación más completa. Y vamos a ver los temas que nos faltan, ¿vale? Sí. Si se fijan en su práctica, no hay nada para hacer de práctica. Todo es leer, 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 ¿sí? Por eso les quise poner un ejemplo más práctico para que ustedes trataran de entender de qué se está hablando, porque es muy difícil entenderle así nada más leyendo, ¿sí? Por favor, repórtenme lo que entendieron del modelo, del patrón MBC, ¿sí? Solo sería en la práctica, entonces, tratar de explicar con nuestras propias palabras, MBS, ¿no sería más? Sí, MBC, o sea, ¿qué hace ese patrón? ¿Cómo se aplica? ¿Para qué sirve? Es bien importante que de verdad entiendan de qué estamos hablando, para que no sea una pérdida de tiempo esa práctica. De nada vale que se aprendan de memoria eso si no entienden qué están haciendo, ¿sí? Para hacerles un resumen, hicimos primero una aplicación sin usar MVC. Y luego hicimos la misma aplicación usando MVC. Les voy a pasar el código de los dos proyectos para ver si lo pueden correr, ¿sí? Y les voy a pasar la base de datos. Ustedes deberían ser capaces ya de manejar todas estas herramientas y estos conceptos, por lo menos de forma básica, ¿sí? Váyanse metiendo en esto. Les va a hacer mucho bien, ¿vale? Vale. Bueno, si no hay dudas, terminamos por el momento. Para la práctica, entonces, ¿tenemos que agregar el código corriendo? No, lo que tienen que hacer es explicarme para qué sirve o cómo funciona el patrón MVC. Ok, el código menos para correrlo, pero o sea, no metemos nada de los ejemplos en la práctica, vaya. No, si no quieren, no. De hecho, no es parte de la práctica. Lo hice para tener algo con qué poder explicarles ese patrón, ¿sí? Porque Ok. la práctica es pura teoría. Espero que hayan entendido por qué me metí en todos estos problemas, ¿sí? Es importante entender que la primera aplicación se puede volver muy compleja, muy difícil de mantener, ¿sí? Y que la segunda aplicación, aunque parece al principio más compleja, al final es más fácil de mantener y más fácil de entender. Si leemos la documentación, claro. Bueno, si no hay dudas, los dejo. Y en principio nos vemos mañana, ¿vale? Vale, gracias. Sí, gracias. Si les cancelo, les aviso al rato. Bueno, gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. No, va a Gracias. estar lista, ¿verdad? No.